amigos y amigas televidentes, bienvenidos a Vida con Propósito. Hoy vamos a hablar sobre el cáncer de mama. El cáncer de mama, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, OMS, es el que provoca más muertes en las mujeres en el mundo entero. Vamos a conversar con la doctora Marisol Solórzano, oncóloga, cirujana oncóloga. ¿Qué tal, doctora? Hola, muchas gracias por la invitación. Pues para mí, es un placer venir a hablar acá acerca del cáncer de mama, sobre todo porque octubre es un mes para que nosotros podamos concientizar acerca de la importancia de la detección temprana en cáncer de mama. Sí, eso es lo más importante, ¿verdad? Prevenirlo. Así es. Doctora, ¿qué es el cáncer? El cáncer es el crecimiento desproporcionado del crecimiento de una célula. Es decir, nosotros tenemos varios tipos de células en el cuerpo y esas tienen una muerte programada, pero en algún momento hay un cambio en esa célula y comienza a diferenciarse, comienza a crecer y no muere. Entonces es ahí que comienzan a ver los cambios que se traduce en algún momento en un tumor y que ya podemos diagnosticar un cáncer. Es decir, la célula nace, crece y muere. Así es. En cualquier parte del cuerpo. Así es. Entonces el cáncer es una célula que tiene, es decir, tenemos sobrepoblación de células, así es. Que cambia, es una célula que en vez de tener su vida normal, ¿verdad? Porque todas tienen un periodo de vida en dependencia de dónde se localizan. Entonces esa no muere y comienzan los cambios de esta hasta llegar a desarrollar el cáncer. ¿Qué provoca el cáncer, digamos, en este caso en las mamas? El cáncer de mama es una enfermedad multifactorial. La verdad que es un problema de salud pública, afecta a una gran cantidad de mujeres, sobre todo en edad fisiológica reproductiva y también laboralmente. Se habla que 1 de cada 8 mujeres podemos presentar cáncer de mama, sin olvidar que los hombres también pueden presentar cáncer de mama. Hasta un 90% de la enfermedad del cáncer de mama es esporádica, es decir, que no tiene relación con lo genético, pero sí un 10 a un 15% tiene relación con algún historial genético que nosotros tengamos. Existen ciertos factores de riesgo que nos predisponen. El principal factor de riesgo es ser mujer, ¿verdad? Que nosotros tengamos, por ejemplo, que la maternidad se retrase después de los 35 años, las personas que no dan lactancia materna es otro tipo de factor de riesgo. También los periodos, tanto de cuando nos inicia el periodo menstrual a cuando se retira la menstruación, si ese periodo es mayor de 40 años, también está asociado. Y también hay unos factores que son modificables. Dentro de eso, siempre hemos escuchado, ¿verdad?, que para prevenir cáncer tenemos que tener una alimentación saludable, que ejercicio, y realmente esos son factores que nos ayudan a protegernos, pero no significa de que si lo hacemos no nos va a dar cáncer, no lo podemos asegurar. Sin embargo, sí hay relación, hay estudios que hablan que la obesidad es un estado proinflamatorio de nuestro organismo y eso nos puede predisponer, y no solo a cáncer de mama, a otro tipo de cáncer. A un montón de tipos de enfermedades. Y de enfermedades, exactamente, no solo a cáncer. Sí, así es. Es por eso que uno se tiene que cuidar de forma integral. Así es. Doctora, hablábamos de los factores de riesgo, ¿verdad? Sin embargo, nada está escrito porque según estadísticas puede ser después de los 40 años. Sin embargo, ahora vemos que hay muchas muchachas jóvenes padeciendo cáncer de mama. Así es. Entonces, al final, como que nada está escrito, aunque hayan ciertas estadísticas, puede ser que uno se salga de la estadística. Ah, claro, por supuesto. La verdad que las estadísticas hablan de cuál ha sido el comportamiento habitual del cáncer, ¿verdad? Hablando en particular del cáncer de mama. Sin embargo, hay ciertas mutaciones que uno puede tener y es cuando nosotros tenemos cánceres en edades tempranas.
hay unos genes que uno se realiza pruebas en sangre, que no hay en el país, pero sí se pueden realizar, de manera que si uno encuentra que hay mutaciones de esos genes, uno sabe que tenemos mayor riesgo de presentar la enfermedad. No significa que nos vaya a dar, pero tenemos mayor riesgo, y no solo en cáncer de mama, en otros tipos. ¿Cuáles son los síntomas que se pueden presentar? ¿Cuáles son las alertas que tenemos que ver las mujeres y los hombres también? Bueno, algo importante es de que nosotros nos tenemos que conocer nuestro cuerpo. Dentro de eso, la autoexploración de mama es una herramienta muy importante que las mujeres después de los 25 años deben de realizar. Es una exploración que se recomienda 10 días después de que inició el ciclo menstrual. De manera que cada mujer se acuesta y tiene que tocar de manera circular las mamas. ¿Con qué objetivo? Que primero que conozcamos cómo son nuestras mamas, ¿verdad? Y si comenzamos a sentir alguna lesión, si tenemos un tumor, si la piel va cambiando de coloración, si tenemos salida de material con sangre por el pezón, si sentimos algún bultito, ya sea en la axila o sea en la mama, todo esto son signos de alerta, de que tenemos que ir a buscar un médico que nos pueda orientar. Pero había yo escuchado, doctora, que es silencioso hay veces. Ese es uno de los problemas del cáncer, de todos los cánceres, que hay veces que ellos van caminando en silencio. Por eso es importante lo que estábamos hablando del autoexamen. Claro, sí, pero en el cáncer de mama pues no es como por ejemplo los órganos dentro del abdomen, que nosotros pues no los podemos tocar. ¿Qué sucede? Cuando nosotros ya tenemos tumores palpables, ya no son lesiones tan pequeñas, ¿verdad? Se habla de que si al paciente lo examina un profesional de la oncología, por ejemplo, puede sentir tumores de 1 centímetro, pero para que el paciente realmente lo sienta, ya por lo menos estamos hablando de 2 centímetros. Significa que la enfermedad ya no está tan temprana. Es por eso que se han creado estrategias de manera de que podamos detectar tempranamente lesiones. Porque como toda enfermedad, esto avanza, tiene una cierta cronología, ¿verdad? Que la célula comienza a cambiar, de que tenemos una lesión. Y también tenemos lesiones premalignas, o sea, antes de que lleguen a cáncer. Pero para eso nos tenemos que hacer ciertos estudios en dependencia de nuestro riesgo. Por ejemplo, se habla de que en la población general, ¿verdad? Que no tengamos antecedentes familiares y que seamos sanos, entre comillas, porque a veces es que no nos han diagnosticado ciertas enfermedades, se debe de realizar la mamografía a los 40 años. A partir de los 40 A partir de los 40 años, en la población general. ¿Y cada cuánto? Una vez al año. Va a estar en dependencia de los hallazgos que encontremos en el estudio. O sea, si nosotros tenemos la mamografía, pues tiene sus clasificaciones, y algo importante es que cuando se la realicen, un médico se la tiene que explicar al paciente. ¿Por qué? Porque hay varias categorías. Desafortunadamente hay a veces que les toman la mamografía y nunca les dan los resultados a los pacientes. Y ahí se pueden tomar algunas lesiones desapercibidas, ¿verdad? Entonces, existen categorías. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos ciertas lesiones, ya está indicado hacer una biopsia, y hay diferentes tipos de biopsias, con el objetivo de que nosotros podamos tratar lesiones tempranas en la mama. Que podamos actuar lo más pronto posible. Claro. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con la doctora Marisol Solórzano. Ella es cirujana oncóloga. Con ella estamos hablando sobre el cáncer de mama y sobre la importancia que es que nos hagamos ese autoexamen, que nos conozcamos. Prevenir es mejor que lamentar. Ya regresamos.
estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con la doctora Marisol Solórzana. Con ella estamos hablando sobre cáncer de mama. Doctora, hablábamos de los factores de riesgo, hablábamos de que tenemos que hacernos el autoexamen para prevenir, ¿verdad? ¿Duele el cáncer de mama? Es decir, o ya solo cuando está muy avanzado sentimos algún dolor. El cáncer en general es una enfermedad que cuando ya causa dolor es cuando ya lo tenemos en etapas avanzadas. Usualmente se caracteriza porque se encuentra un tumor o un ganglio, y esa es como la señal de alerta. Algo importante que todo paciente debe saber es de que antes de que se tome una decisión de cuál va a ser el manejo, primero tiene que ser un oncólogo el que lo trate, ¿verdad? Porque somos los especialistas que estamos entrenados para poder ofertarle el mejor tratamiento para ellos. Porque realmente el tratamiento de cada paciente debe ser individualizado. Personalizado. Porque cada cáncer o cada enfermedad, cada paciente es único. De manera de que uno debe tomar en cuenta todo. Aquí hablamos desde la historia familiar, si tenemos algún antecedente personal de alguna enfermedad, lo que el paciente también desea. Porque, ¿cuál es el objetivo de que nosotros diagnostiquemos un cáncer? Si nosotros lo podemos diagnosticar en estadios tempranos, nosotros le podemos ofertar incluso al paciente poderle preservar la mama, que significa cirugía conservadora. La verdad que en la oncología han habido muchos cambios alrededor de los años con el objetivo de disminuir las cirugías mutilantes, o sea, decir, de que quitarte toda la mama. ¿Por qué? Porque se ha visto que podemos tener los mismos resultados oncológicos con la cirugía conservadora siempre y cuando esa cirugía vaya acompañado de la radioterapia. Pero algo importante es que nosotros sepamos elegir al paciente. De eso va a depender cómo va a ser la evolución. Si nosotros diagnosticamos un cáncer temprano, las sobrevidas de este paciente van a ser altas. Sin embargo, si ya tenemos un cáncer que ya tiene enfermedad en otros órganos, es decir, que está metastásico, pues su sobrevida va a disminuir a la mitad prácticamente, que es lo que nosotros queremos evitar. Y eso es lo más importante, de eso están hablando las estadísticas pues a nivel mundial de prevención. Así es. Porque así es que podemos tener una expectativa de vida más larga o no pasar a otro nivel. ¿Cuántos niveles de cáncer hay de mama? El cáncer de mama va desde el estadio 0 hasta el estadio 4. El estadio 0 es el cáncer más chiquitito, que es uno que se llama in situ, que solo se encuentra en el lugar donde está el tumorcito. Tenemos el estadio 1, que es un cáncer temprano. Ya tenemos otros cánceres en los cuales ya se nos fue la enfermedad a los ganglios, que significa conforme vaya aumentando el grado de afectación, también va a ser qué tratamiento vamos a ofertar. En el cáncer de mama, nosotros tenemos desde la parte de cirugía oncológica, nos tenemos que apoyar con los oncólogos médicos, que son los que dan quimioterapia. Existen los radiooncólogos, que son los que le dan la radioterapia al paciente. Y también nos tenemos que acompañar, por supuesto, de psicología y de nutrición. Patología también es una de las especialidades fundamentales, porque ellos nos van a poder dar las características del tumor y de los ganglios de la axila, que eso va a ser uno de los factores pronósticos más importantes en la enfermedad. Sí, digamos que un grado, cuando ya va tomando los ganglios, es que ya va pasando al resto del cuerpo. Ya se salió de la mama y se fue a los primeros ganglios de la axila. Ese es como el cáncer, es una enfermedad ordenada. O sea, primero se forma en el órgano, generalmente, ¿verdad? Siempre hay excepciones a la regla, pero generalmente se forma en el órgano y cuando este ya va creciendo, se pasa a los ganglios, que es el primer lugar donde se va la enfermedad. Siempre en dependencia de las características propias, uno tiene que indicar estudios de extensión. ¿Para qué? Para que nosotros descartemos que la enfermedad no se nos haya ido a otro órgano. Algo muy importante que usted decía, doctora, es que hablaba de que ahora hay
nuevas formas de tratamiento, ¿verdad? Inclusive esa que no es necesario, pues, quitar toda la mama, si es un cáncer, digamos, en estadio 0 o 1, quizás. En estadios tempranos, exactamente. Porque psicológicamente yo pienso que es muy difícil, pues, para... Claro, es mutilar a un paciente. Sí. Y no solo la parte de vista de que lo mutilamos, sino de que la cirugía radical está asociado a más comorbilidades y a ciertas limitaciones funcionales del paciente. Hay muchos pacientes que tienen limitaciones con la movilidad de su brazo y eso los limita en su diario vivir. Algo importante es pensar en la calidad de vida de nuestros pacientes, porque no debemos de olvidar que estamos frente a una persona y tenemos que manejarla de manera integral, ¿verdad? Una persona que trabaja, una persona que tiene familia, una persona que tiene múltiples actividades. ¿Y cuál es nuestro objetivo? De que nosotros podamos tratarlo y de que esa persona se vaya a incorporar a sus actividades lo mejor que pueda. Sí. A mí, pues, a mi abuelita le dio cáncer y la primera vez que yo la vi, cáncer de mama sin la mama, pues era como impactante, sobre todo porque ella era bien bustuda, ¿verdad? Entonces un busto sí, un busto no. Y después, ¿cómo haces? Las señoras se ponían en aquel tiempo calcetines, cualquier cosa como para llenar, porque inclusive estéticamente con la ropa, pues no se mira bien, ¿verdad? Aquello plano. Sí. Y aparte que ocasiona, bueno, hay problemas desde el tema de pareja, ¿verdad? Pues porque crea mucha inseguridad. También hasta la postura se modifica, más cuando tenemos un volumen de mama grande, ¿verdad? Y que en el otro lado no tengamos. Incluso existe una parte de las reconstrucciones. Existe ahora una especialidad que es la oncoplástica, que es lo que permite, primero, de que nosotros podamos darle un manejo al paciente oncológico y que lo podamos reconstruir, que no siempre los pacientes tengan que estar. Existen varios tipos de reconstrucciones, ¿verdad? Eso ya se hace en conjunto con los cirujanos plásticos. Desde usar tejidos propios, se ocupan músculos, o también del abdomen, o también se ocupan músculos de la espalda, para poder reconstruir el volumen de mama. Y también existen colocación de prótesis, o hay unos pacientes que se les dejan unos expansores, se llama, que es como para que mientras ellos reciben la radioterapia, no se nos pegue la piel. Exacto, y que ya después se pueda hacer la reconstrucción completa. Porque que es por varias fases. Como una bolsita, ¿verdad? Donde se va a meter el implante. Exactamente. Eso es muy importante, que creo que las mujeres queden claras que sí pueden hacerse un implante. Hay mucho miedo, hay mucho mito referente a eso. Sí, bueno, hay ciertos implantes, ¿verdad?, que se habían identificado en relación con un tipo de linfoma, que incluso fue una alerta que se dio y que las pacientes que tenían ese implante se los tenían que retirar. Pero no hay una relación que los implantes nos vayan a ocasionar cáncer de mama. Incluso se puede ocupar en las reconstrucciones. Algo importante de las pacientes es de que hay varios estudios en cáncer de mama. O sea, de manera general, lo que nosotros casi siempre escuchamos es la mamografía, pues que es como el estudio de cribaje, de que nosotros lo podamos mandar a los 40 años. Pero, por ejemplo, en pacientes más jóvenes y que tengan antecedentes familiares, se les pueden mandar ultrasonidos de mama, que son estudios de que no le va a doler al paciente, económicamente son baratos y que nos va a dar mucha información, porque en caso de que nosotros tengamos una lesión, nosotros le tenemos que mandar un estudio más específico. Ahora hay técnicas más avanzadas de la mamografía. Primero existían unas mamografías análogas, ¿verdad?, que nos la daban en ciertas plaquitas. Ya eso ha cambiado a la mamografía digital. Pero incluso existen unas que se llaman tomosíntesis y ahora ya está unas mamografías con contraste. Entonces, o sea, de manera que la medicina ha ido avanzando y el avance es para ir buscando opciones que nosotros le podamos hacer. También existe la resonancia magnética, que se manda en pacientes bien específicas. Por ejemplo, hay un pequeño grupo de pacientes
de que presentan, por ejemplo, un tumorcito en la axila, pero cuando se busca el primario en la mama no se encuentra, como un primario oculto se llama. Entonces, una de las indicaciones es mandarla a la resonancia magnética para que nosotros podamos encontrar la lesión o que podamos decir cómo vamos a tratar este tipo de tumor. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con la doctora Marisol Solórzano, cirujano oncóloga. Con ella estamos hablando sobre el cáncer de mama. Las buenas noticias es que la medicina y la tecnología van de la mano para ayudarnos a prevenir, detectar y tratar el cáncer. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con la doctora Marisol Solórzano, cirujano oncóloga. Con ella estamos hablando sobre el cáncer de mama. Doctora, ¿qué papel juega la familia? Una noticia de cáncer siempre es muy dura. Sí, la verdad que cuando nosotros nos dan un diagnóstico de cáncer de cualquier tipo, es algo complejo, ¿verdad? Primero, nuestro primer pensamiento siempre es de que vamos a morir. Pero realmente la oncología trabaja para que eso no suceda, pues para que nosotros podamos tener una buena calidad de vida, para que podamos tener una vida normal y que el periodo de tratamiento sea un periodo diferente, pero que ya uno después se pueda reintegrar. Algo fundamental realmente es la familia, porque juega un rol indispensable. O sea, no solo necesario, indispensable. Recordemos que es cuando hay más necesidades afectivas, de acompañamiento, económico, desde varios puntos de vista. La verdad que nosotros siempre le decimos al paciente que esto es un trabajo de equipo y esto es un compromiso de vida. Porque nosotros como médicos nos comprometemos a dar lo mejor que está en nuestras posibilidades en dependencia del estadio o la etapa que nos llegue el paciente. ¿Cuál es el paciente ideal? El paciente que nos llega con los estadios más tempranos, porque nosotros le vamos a poder ofertar una mejor calidad de vida, una sobrevida excelente, pero el hecho de que nos llegue en un estadio avanzado no significa que no vayamos a hacer nada. Entonces, la familia, el médico, el paciente, tienen que jugar un rol en conjunto, de manera de que todos trabajemos en unísono para que nuestro paciente se sienta bien. Y aquí trabajamos de la mano con psicología. Es importante entonces buscar ayuda Claro. externa. Generalmente hay veces, nosotros, mi esposo y yo, pertenecimos mucho tiempo a una comunidad de matrimonios y había un lema muy bonito que era una pena compartida es media pena. Sin embargo, hay veces hay gente que como que quiere atravesar solo o sola estas situaciones y se hace más pesado. Se ha visto que tenemos una mejor aceptación de la enfermedad, mejor aceptación a los cambios que se vienen, porque aunque nosotros quisiéramos una vida a la que estamos habitualmente acostumbrados, siempre vamos a tener cambios, porque desde el punto de vista que si en este momento estoy recibiendo X o Y tratamiento, ya sea de cirugía, ya sea de quimioterapia, porque van a haber muchos cambios, sobre todo, por ejemplo, la quimioterapia en el cáncer de mama botan las mujeres o los hombres el cabello, que es una de la parte femenina, ¿no? Que siempre nos va a impactar. Entonces, realmente el apoyo. Hay como varias fases en la enfermedad. O sea, primero cuando uno le da un diagnóstico a una familia, porque no solo se lo da a un paciente, se lo da a todo un trasfondo familiar, hay una negación. Todos creemos de que tal vez que estamos equivocados, que por qué me sucedió esto, o pensábamos que nunca nos iba a llegar. Algo que ha sucedido bastante y es que
Cuando a nosotros nos llega el diagnóstico, comenzamos a ver en nuestro entorno que no estamos solos, o sea, que hay otras personas que teníamos cercanas y tal vez no nos dábamos cuenta que tal vez están atravesando por situaciones similares o algún familiar, pero sobre todo es bien importante escuchar al médico. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados de manera general que si la vecina o la fulana me dijo que a mí me funcionó, que no sé cuánto, nos casamos con esa información. Pero no nos debemos de olvidar que cada paciente, sobre todo el oncológico, tiene indicaciones precisas y tratamiento específico. O sea, el hecho de que a tal persona le haya ido mal con el tratamiento de cáncer no significa que a esa persona le va a ir de esa manera, porque pues son contextos diferentes. Y cada cuerpo es diferente y va a reaccionar diferente. Lo que sí creo, doctora, es que si emocionalmente y psicológicamente estamos más fuertes, es más fácil el proceso de sanación. Claro, porque también el hecho de que uno se sienta acuerpada, apoyada por una familia, no es lo mismo ver a alguien pasar por esta enfermedad solo que verlo acompañado. ¿Por qué? Porque van a hacer sesiones recibiendo tratamientos, ya sea de uno o de otra manera, en la cual el acompañamiento es fundamental. Y después de que pasen como los momentos más críticos, también pues el sentir que tenemos a alguien al lado nos va a ir haciendo más fuertes. La verdad que los pacientes oncológicos tienen una fuerza admirable, ¿verdad? Admirable realmente, que desde que yo estoy en contacto con ellos, pues me sorprenden. Pero también he visto la diferencia entre que un paciente solo o un paciente con familia. Se nota totalmente. Claro, un paciente acompañado quiere vivir, claro, tiene ganas de vivir, claro, porque hay detrás todo un núcleo familiar empujando, digamos, aunque la situación sea muy dura, pero está esa familia, vamos, sí podemos. Exacto, exactamente. Y algo importante, doctora, es eso de que cuando una persona es diagnosticada, no es solo la persona, si es una mamá y tiene hijos chiquitos, hijos adolescentes, a cualquier edad que sea, es un impacto para los hijos, para los nietos, para el esposo. Es algo que trasciende, irradia a la familia. Claro, es algo que nos marca. O sea, somos una persona antes de que nos dijeran y una persona después de que nos dijeran que tenemos cáncer, que tenemos que afrontar. Esa parte me parece muy importante, donde usted decía que hay que buscar ayuda de terapia, de psicólogos, psicólogas, porque nosotros no tenemos en la mano esas herramientas que nos pueden ayudar. Claro, incluso hay mucha depresión en la oncología y es importante la valoración de psicología, y si fuese necesario tratamiento con psiquiatra, pues también van de la mano, porque la verdad que es una enfermedad compleja, ¿verdad? Pero nosotros siempre tenemos que ver al paciente integral, pues porque no estamos tratando una enfermedad, estamos tratando a una persona. A un ser humano. A un ser humano, así es. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con la doctora Marisol Solórzano, cirujano oncóloga. Con ella estamos hablando sobre el cáncer de mama. Es importante que no pasemos solos o solas por esta enfermedad, que busquemos ayuda, especialistas, psicólogos, terapeutas que nos apoyen, que nos den herramientas para darnos fuerza para enfrentar el cáncer. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con la doctora Marisol Solórzano, cirujano oncóloga. Con ella estamos hablando sobre el cáncer de mama. Hemos estado haciendo énfasis, doctora, en prevenir.
Así es. Entre más pronto nos demos cuenta de que tenemos algo diferente, tomemos acción. Busquemos lo que usted decía, un oncólogo o una oncóloga así. Realmente nosotros siempre pensamos que nunca nos van a pasar las situaciones, ¿verdad? Existen múltiples maneras de que nosotros podamos irnos a revisar, ya sea que busquemos un médico. Sobre todo debemos de buscar médicos que realmente hayan estudiado la especialidad que nosotros necesitamos, ¿verdad? Porque eso va a ser un impacto positivo, aparte de cómo lo abordan y las opciones de tratamiento. No debemos de tener miedo. Realmente en la población general existe mucho de quien busca encuentra, pero al contrario, o sea, si nosotros nos hacemos estudios de cribaje o estudios de chequeo, ¿cuál es el objetivo? De que nosotros podamos encontrar lesiones tempranas y que las podamos tratar y que podamos tener una mejor evolución. Es más, a mí me pasó. A mí me hicieron un chequeo, un ultrasonido por unos quistes de ovario. Me hacen un ultrasonido de mama y me salió una lesión en mama que estaba catalogada como un BRAF4. Eso significaba que yo tenía que ir a biopsia. Y entonces me tocó pasar, pues como las pacientes que primero me hicieron una biopsia por ultrasonido. Pasaste por la angustia. Pasé por la angustia, el miedo. Luego tuve que ir a un quirófano para que me quitaran esa lesión de la mama. ¿Y cuál es el objetivo? De poder quitar esas lesiones antes de que cambien. Y pues afortunadamente yo pude prevenir que esa lesión cambiara y que se convirtiera en algo malo. Entonces, ¿qué nos deja de experiencia? Si nosotros realmente cumplimos con los chequeos, si nosotros tenemos antecedentes en nuestra familia, sabemos que de manera más temprana tenemos que empezar a hacer estudios, porque eso va a ser una diferencia muy importante. Y lo que hablábamos del autochequeo, estar siempre chequeándonos. Sí, el autoexamen se recomienda una vez al mes, ¿verdad? Algo que nosotras lo podemos hacer, que al inicio probablemente se van a sentir extrañas al hacerlo, pero es necesario que nosotros nos vayamos conociendo nuestro cuerpo, porque eso nos va a permitir ir viendo si tenemos algún cambio, si tenemos cambios en la piel. A veces hay cambios que son muy mínimos, pero uno cuando se va conociendo, uno los va encontrando. Y sobre todo que no debemos de tener miedo, o sea, si hay que enfrentar una de estas enfermedades, es mejor hacerlo cuando esto está temprano. ¿Por qué? Porque nos va a ir mejor, vamos a tener una mejor sobrevida, una mejor calidad de vida, y si pudiéramos prevenirlo, como le digo. Octubre, que en todos lados octubre se viste de rosa, es con el objetivo de que nosotros podamos concientizar. El cáncer de mama pues es una de las enfermedades de salud pública que nos ataca, o sea, 1 de cada 8 mujeres a lo largo de su vida va a desarrollar cáncer de mama, no una estadística despreciable. Y a pesar de que solo un 1% de los cánceres de mama pasa en hombres es mucho más agresivo, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque los hombres se dejan pasar las lesiones y aunque sus mamas son más pequeñas, tal vez como que se sobreestima y no acuden hasta que esa lesión ya ha avanzado. Que ya pasó a otra parte del cuerpo, ya pasó a otra parte exactamente, o que ya salió a los ganglios, entonces ya no es un cáncer temprano, sino que ya es un cáncer un poco más avanzado. ¿Cómo pueden hacer los hombres para detectar el cáncer de mama? Usualmente se caracteriza igual que en las mujeres, que se sienten un bulto en la mama y ellos deben de acudir, deben de realizarse. En los hombres se hacen ultrasonidos de mama también, por ejemplo, si ellos sienten una lesión, ese es uno de los primeros estudios que se les manda y incluso pues si es necesario hacer mamografías, se hacen, en dependencia de si el volumen de la mama lo va a permitir, porque pues cada uno tenemos volúmenes mamarios diferentes, ¿verdad? Qué interesante esto del cáncer de mama en los hombres, ¿verdad? Porque hay veces se subestima o se piensa que no es cierto, que no existe. Sí, se piensa de que solo es una enfermedad de mujeres, pero no, sí ocasiona en hombres. Incluso hay cánceres de mama en el embarazo, o sea, en etapas especiales, ¿no?, de la vida de las mujeres.
Y todo esto pues tiene un tratamiento y un abordaje diferente. ¿Puede haber durante el embarazo? Sí, no sabía yo. Puede haber durante el embarazo. No solo cáncer de mama, pero sí. Claro, y es como más complicado porque tenés que hacer un tratamiento que no vaya a perjudicar al feto. Exacto, que no vaya a perjudicar al bebé. Ya después de las 12 semanas de embarazo, las pacientes pueden incluso recibir quimioterapia. Doctora, ¿qué cosas no causan cáncer? Hay muchos mitos que dicen que si hay cierto desodorante, muchas cosas que dicen que podrían causar cáncer de mama, pero usar desodorante no. No, en los estudios, o sea, no hay una relación como tal. Yo sé que hay como muchas creencias, sobre todo que, por ejemplo, hay pacientes que se sienten como que ellos lo ocasionaron. Como culpable, ¿verdad? Una de las sensaciones que nos da cuando nos dan un diagnóstico de cáncer es la culpa. ¿Qué hice yo? Sí. Pero realmente no es algo que, bueno, hay ciertos factores que sí nos pueden ocasionar cáncer, por ejemplo, fumar, tomar licor, tener una vida sedentaria, la obesidad, esos son factores que nos van a predisponer. No necesariamente tenemos que desarrollar la enfermedad, pero son factores que nos predisponen. También uno de los mitos es de que la gente piensa si me golpean me va a dar un cáncer y pues realmente no es de esa manera. Y muchas veces, o sea, una de las preguntas es ¿qué hice? Realmente, o sea, no tenemos una causa específica, o sea, sí sabemos como los factores asociados a la enfermedad que han salido de múltiples estudios de los comportamientos que han tenido los pacientes. Por así decirte, como por esta causa, pues no vamos a tener de esa respuesta. Lo importante es estar alertas y pendientes, ¿verdad? Hacernos el autoexamen y si vemos alguna cosa rara, visitar el oncólogo, hacernos... a partir de los 40 años tenemos que hacernos nuestra mamografía y si tenemos algún antecedente familiar directo de cáncer de mama, es decir, nuestras abuelas, nuestras madres, significa que nosotros tenemos que empezar de manera más temprana, no tenemos que llegar hasta los 40 años. Antes de los 40 años, el estudio inicial es un ultrasonido de mama. Si ya ese ultrasonido de mama sale alguna alteración, pues ya tenemos que ser valorados y ya se dice cuál es la técnica más ideal pues, para que nosotros podamos darle un abordaje a la patología. Y algo que usted decía, doctora, es bien importante, buscar el especialista. Claro. Yo cuando mi hijo nació con una hernia diafragmática, pues fue un cirujano pediátrico diafragmático el que lo operó y ahí vi la importancia de tratar con los especialistas porque realmente el neumólogo no entendía al gastroenterólogo, es decir, sí tenía ideas, pero no, como usted dice, el especialista es el que nos va a ayudar más. El que nos va a orientar, el que va a trazar. La verdad que se tienen que hacer grupos multidisciplinarios en los que todos los especialistas que trabajamos para que el paciente salga bien, salga con éxito, que tenga una mejor evolución de la enfermedad y sobre todo que le podamos dar el mejor tratamiento indicado para cada paciente, porque eso va a tener un impacto positivo en la vida de nuestro paciente, que es nuestra razón de ser. Que nuestro paciente salga bien y que nuestro paciente sobre todo tenga una buena calidad de vida, que es algo que nosotros debemos de tener bien en cuenta. Gracias, doctora, por haber estado aquí con nosotros compartiendo esta información tan valiosa. No, muchas gracias por la invitación y pues siempre a la orden. Recordemos que no solo octubre se viste de rosa, sino que nosotros nos debemos de cuidar. Tenemos que realizarnos la mamografía si tenemos 40 años y si tenemos riesgos en nuestros antecedentes de familia, iniciar con ultrasonidos de mama por lo menos 10 años antes de que le dieran diagnóstico a nuestro familiar más joven. Y recuerda, siempre tienen que buscar a los oncólogos para que lo puedan valorar y les puedan dar un tratamiento certero para que usted tenga una mejor calidad de vida en caso de que ya tengamos un diagnóstico. Gracias. Y gracias a ustedes, amigos y amigas televidentes, por haber estado aquí con nosotros en Vida con Propósito. Les recuerdo que todos hemos nacido con un propósito de vida, pero está en sus manos encontrarlo, desarrollarlo
Y lo más importante, compartirlo para ser felices. Hasta la próxima.